Bienvenidos a este video tutorial en el cual vas a aprender cómo se elaboran las preguntas del módulo de razonamiento cuantitativo para las pruebas Saber, Saber Pro y Saber TIT. La prueba de razonamiento cuantitativo se desarrolla por competencias y en ella se evalúan las competencias, interpretación y representación, formulación y ejecución y la argumentación. Competencia de interpretación y representación. Evalúa la capacidad del estudiante para comprender y transformar información cuantitativa y esquemática presentada en diferentes formatos. Esta competencia se evidencia cuando el estudiante da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. También cuando transforma la representación de una o más piezas de información. Teniendo en cuenta que interpretar y representar es considerada como la capacidad para comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en diferentes formatos como textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas. Al elaborar una pregunta de interpretación y representación se debe tener en cuenta los siguientes elementos. La pregunta puede requerir de cálculos o estimaciones simples como sumar y promediar números. Recuerda máximo 5 enteros o con un decimal. Calcular la diferencia que permite determinar un rango estadístico de un conjunto de datos. Multiplicar dos cantidades enteras con no más de 3 dígitos diferentes de 0. Aproximar números reduciendo la cantidad de cifras decimales. Esta competencia involucra extraer información local o global. Comparar representaciones desde una perspectiva comunicativa. Representar de manera gráfica y tabular funciones y relaciones. Veamos en el siguiente ejemplo la competencia de interpretación y representación. Entonces el ejemplo que se le plantea aquí al estudiante es: el Departamento de Hacienda de una ciudad retiene al final de cada año el 20% de los intereses obtenidos en inversiones financieras. A principio de año, una persona invierte 3 millones de pesos al 6% de interés anual. Él efectúa el procedimiento que se muestra en la gráfica. Veamos la gráfica que se le presenta al estudiante. Entonces se presentan 3 pasos. Examinemos en cada paso qué debe interpretar el estudiante. Entonces, por ejemplo, en el primer paso, aquí se multiplicaron los 3 millones por 0,06. O sea, él debe interpretar que se le está sacando el 6% a 3 millones. Pero el 6% a 3 millones, pues finalmente son los intereses anuales que va a recibir la persona por su inversión. Entonces él debe interpretar esto como el interés que se recibe o los intereses por la inversión. Entonces lo vamos a anotar aquí como intereses. En el segundo paso, él debe interpretar, dice, multiplicar el resultado del paso 1, o sea, los intereses, multiplicarlos por 0,2. Por 0,2, pues él debe interpretar que es el 20%, que se le está sacando el 20% a los intereses en el paso 2. Y el 20% a los intereses, pues sencillamente es la retención. Entonces aquí él debe interpretar esto como la retención. En tanto que en el paso 3 dice sumar 3 millones con el resultado del paso 1. Si se suman 3 millones con el resultado del paso 1, que son los intereses, pues es lo que la persona debería recibir, sus 3 millones de inversión más sus intereses. Pero también dice y restarle el resultado del paso 2. Claro, hay que quitar la retención que hace el Departamento de Hacienda. Entonces, ¿qué se pretende que el estudiante interprete acá? Pues sencillamente que es el dinero que va a recibir a final de año, o el dinero final después de retenciones. Bueno, ¿cómo se enuncia la pregunta? Entonces aquí dice, ¿qué está calculando la persona con este procedimiento? Con este procedimiento es efectuar el paso 1, luego el paso 2 y luego el paso 3. O sea, finalmente en el paso 3, ¿a qué nos llevó? Entonces, los
Las opciones de respuesta nos dicen: A. El dinero correspondiente a los intereses recibidos por su inversión. Pues el dinero correspondiente a los intereses es el paso 1. Luego eso no es el resultado del paso 3. El dinero que le queda de los intereses luego de efectuada la retención. Eso sería tomar el paso 1, restarle el paso 2, pero eso no es lo que nos indica el paso 3. El otro distractor dice: el dinero total que el Departamento de Hacienda retuvo por su inversión, pues es la retención, que es el paso 2. Y finalmente el D dice: el dinero total que recibirá al finalizar el año luego de efectuada la retención, que ese sí es el resultado del paso 3. Entonces este es un ejemplo donde el estudiante debe mostrar que maneja la competencia de interpretación de unos procedimientos matemáticos en una situación contextualizada. Veamos este otro ejemplo de la competencia de interpretación y representación. Entonces, fijémonos que nos dan información en dos formatos, un formato escrito y un formato gráfico. Recordemos que esta competencia, o mejor, que para el dominio de esta competencia el estudiante debe mostrar que comprende y manipula representación de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en diferentes formatos, como en este caso. Está presentándose un formato escrito y un formato gráfico. Y lo que tiene que hacer aquí el estudiante es comprender la información de los formatos y manipular esta información. Miremos el problema. Entonces el problema dice: en el 2013 el presupuesto de inversión del sector salud del país fue de 3,65 billones de pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013. Entonces el estudiante debe analizar la gráfica y aquí dice que las barras de color blanco muestran el porcentaje de ejecución del presupuesto a mayo del 2013, la información de ejecución a mayo del 2013. Pero también en la gráfica se muestra el porcentaje máximo ejecutado. Aquí está el máximo ejecutado, entonces corresponde a la información gris. Esta línea gris nos va a dar los máximos ejecutados, pero los máximos ejecutados acá está de 2002 a 2012. Y el porcentaje promedio acumulado de ejecución de cada mes. El promedio de ejecución de cada mes, aquí está, son las barras negras. Estas dos últimas para los años de 2002 a 2012, en tanto que la blanca es la de 2013. El estudiante debe interpretar, comprender e interpretar esta información. Bueno, esta información fue tomada del Ministerio de Salud y fue adaptada para propósito de este problema. Bueno, ahora miremos la pregunta que debe contestar el estudiante. Dice: la gráfica que muestra el porcentaje de ejecución correspondiente al promedio 2002-2012 en cada mes. Es claro que para que el estudiante pueda responder a esta pregunta debe comprender y manipular la información. Además debe hacer una interpretación de cada una de las gráficas para lograr la solución. Bueno, miremos la solución. Entonces, como están aquí diciendo porcentaje de ejecución, entonces ya sé que se tiene que dar en términos de porcentaje. Porcentaje de ejecución correspondiente al promedio 2002-2012. Es decir, que en la gráfica voy a tomar, si me dicen 2002 a 2012, una de estas dos. Como me están hablando porcentaje promedio, pues tomaré esta. Es decir, debo manipular, o el estudiante debe manipular mejor, la información de las barras negras. ¿Y qué debe hacer con la información de las barras negras? Pues sencillamente, como piden porcentaje promedio en cada mes, es decir, debo hallar en promedio del 2002 al 2012, para cada mes en promedio, cuánto porcentaje se ejecutó. Pues lo primero que vamos a hacer, o que debe hacer el estudiante acá, es darse cuenta que el porcentaje de ejecución es acumulativo, es decir, que se va sumando. Es decir, analicemos acá. En el primer mes acá se ejecutó el 1%. Acá para febrero ya se había ejecutado el 2%. O sea que en febrero se ejecutó el 1%, en enero el 1% y en febrero el 1%, de tal manera que la suma me da el 2%. Para marzo
ya se ha ejecutado acá el 5%. Quiere decir que el 1% de enero, el 1% de febrero, marzo se ejecutó el 3%. Si el estudiante hace esto, puede construir esta información. Entonces aquí está la tabla donde se dice, enero se ejecutó el 1%, en febrero el acumulado es el 2%, quiere decir que en febrero también se ejecutó el 1% para que 1 más 1 me dé el 2. En marzo se ejecutó el 3%, si voy sumando 3 más 2 me da 5, que es el porcentaje de ejecución a marzo. En abril se ejecutó 5% y como ya lleva otro 5% ejecutado, entonces ya llevo el 10% ejecutado, que esa es la información que se extrae aquí en la gráfica. Mire, a abril ya se lleva ejecutado el 10% del presupuesto, pero esta es la información del 2002 a 2012. Entonces, de acuerdo a esta información, o de acuerdo a que el estudiante extraiga esta información y construya esta tabla, entonces ya puede decidir cuál de estas 4 gráficas corresponden a la solución. Y para este caso, pues es fácil que el estudiante dé con la solución, porque si nos fijamos aquí en la gráfica B, enero y febrero, aquí está, son los 2 meses que tienen igual su porcentaje de ejecución y que es el 1%. En las demás, fíjese, aquí enero y febrero son diferentes los porcentajes de ejecución, aquí también son diferentes y aquí también son diferentes. Quiere decir que la solución correcta, pues aquí me la da estos dos datos son los que me van a dar la solución o que le van a dar la pista de la solución al estudiante. Y fijémonos que en esta pregunta el estudiante no solo debe aquí interpretar la información que él se le da, debe interpretarla, comprenderla, pero además debe haber una manipulación de esa información para lograr llegar a la respuesta.